Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. ¿Cuál es el objetivo? Primero, que las empresas demandadas compensen al gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes. El monto de esta exigencia será determinado en el juicio. Que desarrollen e implementen estándares razonables, verificables, para monitorear y, en su caso, disciplinar a sus distribuidores. Si alguien llega y compra 5 barrets de 50, tienen toda la información de quién la compró. Y si la compra 3 veces, también tienen la información. ¿Qué oles? Bienvenidos nuevamente a Entre Washington y México. Como ya lo habíamos platicado, cuando fuera necesario, por el interés del país, volveríamos a tener a Alejandro Celorio Alcántara, quien es el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien ya estuvo en una charla en este podcast. Ahora nos habla de un nuevo capítulo en la lucha de nuestro país por detener el trasiego de drogas y de armas, sobre todo en este caso, de Estados Unidos a nuestro país. Y es que la Secretaría de Relaciones Exteriores presentó una nueva demanda, ahora en Arizona, contra vendedores de este arsenal que empodera a los cárteles del narcotráfico y al crimen organizado en México. Alejandro, muchas gracias por estar nuevamente aquí en Entre Washington y México. Un gusto en saludarte, Jesús, siempre muy agradecido por el interés en este tema tan importante. Pues cuéntanos, ¿a qué se debe y cuál es el objetivo de esta nueva demanda civil en el estado de Arizona? Esta segunda demanda que presentamos en Arizona contra 5 vendedores de armas en ese estado, ubicados en Yuma, Phoenix y Tucson, son 5 de los 10 peores actores en la venta de armas en Arizona y en todo lo largo de la frontera. Arizona, California y Texas son los 3 estados de donde provienen la inmensa mayoría de las armas encontradas en México provenientes de los Estados Unidos. Esta segunda demanda forma parte de una estrategia integral en la que en su vena de litigio tiene la primera demanda en Boston, donde demandamos a las productoras, ya lo habíamos platicado antes, Jesús, a las productoras de armas por su negligencia en la forma como conducen el comercio de sus productos. Y uno de los componentes de esa negligencia está la falta de monitoreo o ausencia de cualquier tipo de monitoreo, de supervisión y disciplina a su línea de distribución y venta. ¿Qué queremos decir? Que estas empresas tendrían que, las que demandamos en Boston, tendrían que prever y cuidar que quienes venden sus productos no se los vendan a criminales. Pues esta demanda en Arizona contra las 5 empresas que estamos demandando va precisamente a ese punto. Estamos cuestionando en Arizona que estas 5 empresas son negligentes por tener falta de cuidado, por no prever que criminales están comprando sus armas. Y una cosa en particular, estamos acusando que las empresas que demandamos, estos vendedores, le están vendiendo a prestanombres. El término en inglés es straw purchasers o compradoras de paja, que le venden realizan ventas múltiples, hacen ventas repetidas, y que estas armas pues terminan en manos de criminales. Nosotros señalamos, con base en información judicial estadounidense de investigaciones criminales de ese país, que las empresas saben que sus armas fueron compradas por traficantes que después terminaron en manos de organizaciones delictivas en México. Es decir, con toda alevosía y ventaja saben que están alimentando al mercado negro. Así es. Y hay aquí algunas consideraciones que incluimos en la demanda, que en la dinámica del comercio de armas hay unas alertas rojas que tendrían que llamar la atención, o la expectativa es que las empresas que venden armas pues estén atentos a estos. ¿Cuáles podrían ser estas alertas rojas? Pues si una misma persona compra varias armas y armas de estilo militar en una sola transacción, pues tendrían que preguntar de menos si las saben usar o para qué las quieren.
o decirle a la autoridad, oye, la misma persona vino a comprar lunes, martes y miércoles y luego al siguiente mes otra vez vino a comprar más rifles, pareciera que está haciendo un arsenal. Y por supuesto, cuando hay presunción de que la persona está comprando, o sea, el comprador las adquiere no para su uso, sino para alguien más, y ahí radica su negligencia. Si estas empresas, en lugar de ser, las que estamos demandando en Arizona, en lugar de ser cuidadosas, pues están vendiendo armas, ¿no? Están diseñadas para matar, destruir, y están a nada de la frontera con México, pues tendrían que ser extraordinariamente más precavidas. Y no lo son. Se aprovechan del negocio y pues le venden a quienes les compran. Pero están en violación de leyes federales, ¿no? Porque tienen que hacer ese tipo de reportes al Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos del Departamento del Tesoro. Sí, efectivamente, están en violación de dos leyes que nosotros establecemos en la demanda. Una es la RICO, o Ley contra el Crimen Organizado. Establecemos a partir de una otra ley que está en violación, que se fue aprobada este verano, la Ley Bipartidista de Seguridad, que la venta a prestanombres constituye una acción regulada dentro de la Ley contra el Crimen Organizado. O sea, estas tiendas, al venderle a prestanombres, están incurriendo en una actividad de delincuencia organizada. Y la otra ley que están violando es que el delito de tráfico ilícito de armas es hoy ya finalmente en los Estados Unidos, por primera vez en su historia, es un delito federal. Entonces, al auxiliar la comisión del delito de tráfico ilícito de armas, pues estas empresas son responsables. A ver, ¿qué otra cosa hacen las empresas a las que demandamos? Pues incurren en fraude postal, por ejemplo. Cuando se realiza una venta múltiple, las empresas tienen que reportarle a ATF, a esta agencia estadounidense, que se realizó una venta múltiple, y lo hacen por vía postal con un formatito. Pues esos formatos van con información falsa o información incorrecta. Ahí está todo en la demanda, los señalamientos a partir de investigaciones criminales. Entonces, estas empresas están en clara violación de leyes federales y, por supuesto, facilitar el comercio internacional de armas de fuego, eso es violatorio de la ley. Facilitar la venta de fusiles que puedan ser fácilmente modificados para convertirse en ametralladoras, también es violatorio de la ley estadounidense. Y por supuesto, al facilitar el tráfico ilícito a México, pues están violando las propias leyes mexicanas que prohíben esta actividad. Ahora bien, Ale, es lógico que la gente ya ha comentado a raíz del revés que sufrió el gobierno mexicano en Boston con la demanda que van a apelar, que no sean, digamos, no tengan expectativas positivas con esta demanda. ¿Qué responderías ante esto? El objetivo de nuestras demandas está, por supuesto, en ganar. Y sabíamos que estas demandas, por la primera en Boston, pues iba a ser una demanda compleja porque las empresas gozan, me parece que es la única industria que goza de una ley que las protege contra este tipo de demandas civiles, gozan de inmunidades. Pero no obstante, nosotros, porque vale la pena hacerlo y porque hemos sufrido un daño, presentamos la demanda. Sí recibimos una resolución desfavorable, pero vamos a apelar, porque estimamos que nuestros argumentos son lo suficientemente robustos como para que prevalezcan en la primera instancia, que no fue así. Vamos a apelar y el objetivo es que la Corte de Apelaciones le solicite al juez de primera instancia que vuelva a revisar el caso con los elementos adicionales que disponga la Corte de Apelaciones. En el caso de Arizona, estamos redoblando nuestros argumentos y adicionamos algunos más, como estos que te decía Jesús, de que están en franca violación de leyes federales estadounidenses, lo que no les permite recurrir o invocar las inmunidades. ¿Qué es lo que quiero decir? Que por complejo que parezca y que resulten estos litigios, vamos a seguir adelante, porque como parte de la estrategia amplia del Gobierno de México contra el tráfico ilícito, el exigir la responsabilidad corporativa es un elemento crucial en esta conversación. Ahora, Alejandro, hay dos elementos que tiene la demanda civil mexicana. Primero, que quieren que se impongan supervisores a estas tiendas, que sean pagados por ellos mismos, por los dueños de estos expendios, y también daños punitivos. ¿Nos podrías explicar en qué consiste ambas cosas? Claro que sí. El primer punto que pedimos que la Corte les ordene a las empresas demandadas que contraten a supervisores,
podría parecer absurdo, ¿no? ¿Por qué necesitan supervisores cuando estos en realidad son acciones que tendrían que realizar las autoridades estadounidenses? Pues precisamente por absurdo que parezca, pero esto es lo que está sucediendo. Las empresas venden sin ningún monitoreo, sin ningún cuidado, entonces lo que les exigimos es que tengan unos supervisores para que revisen la forma como realizan sus ventas y si cumplen o no con la ley, por una parte. Y en cuanto a los daños punitivos, a diferencia de la demanda en Boston, nosotros estamos pidiendo en el juicio que sea un jurado quien establezca a cuánto asciende el daño o la compensación que deben de pagar estas empresas. Nosotros podremos acreditar el daño sufrido, tenemos la información de las armas que han vendido y que nos han causado un daño, pero hay elementos adicionales, como por ejemplo la molestia pública o la forma como tiene que responder el gobierno de México a estas acciones negligentes de las empresas que demandamos. Entonces va a ser muy interesante que sus propios vecinos en Arizona los juzguen y establezcan cuánto tienen que pagar como resarcimiento del daño, porque han logrado que Arizona se convierta en el epicentro del tráfico ilícito de armas, y aquí un componente muy interesante. Los prestanombres forman parte de estas organizaciones criminales y están transitando por las calles de Arizona para comprar estas armas. O sea, es algo que daña a México, pero también daña a la sociedad de Arizona y a la sociedad estadounidense. Entonces, por eso es que no establecemos un número, una cantidad como daño punitivo y dejaremos que en el litigio se determine. Ahora, mencionaste que estos 5 negocios que venden armas en Arizona son de los peores, de los que proveen más armas al crimen organizado de México. ¿Ustedes tienen identificados a qué grupos criminales exactamente estos expendios de armas, los 5, le han vendido a través de ventas múltiples y prestanombres armamento a cárteles y a integrantes del grupo organizado? La demanda incluye 2 señalamientos a partir de los casos o de las investigaciones criminales que ha realizado el gobierno federal estadounidense. Son al cartel Jalisco Nueva Generación y al cartel de Sinaloa. Y tiene lógica por la ubicación de estas tiendas y la cercanía con el territorio mexicano. Pues ese corredor, conocido como corredor Nogales, ¿no? Donde de estas ubicaciones pues entran fácilmente al territorio mexicano. Yuma, donde se encuentra una de las tiendas demandadas, está a nada de la frontera del territorio mexicano, lo mismo que Tucson. Ahora, ¿hay un cálculo de cuántas armas han vendido estos 5 expendios y qué tipo de armamento? Mira, estamos hablando en los últimos 4 años de centenas de armas. O sea, no son un par, son centenas de armas en estos últimos 4 años y tenemos información, incluso lo incluimos en la demanda, de todo tipo de armas, pero principalmente son fusiles o rifles de tipo militar. Las Barrett 50, la AR-15, las modelos similares a las Cuerno de Chivo, que son de origen europeo, ¿no? Hay varias que provienen de Rumania. Son esas las principales. Ahora, ocurrió un incidente un poco extraño durante la reunión del grupo de alto nivel en seguridad entre México y Estados Unidos. Me parece que por primera vez en la guerra contra el narcotráfico y las armas y el crimen organizado que lanzó Estados Unidos desde 1973, funcionarios de alto nivel reconocen que no han hecho lo suficiente para apoyar a México en detener el tráfico de armas y sobre todo, en el caso de Merrick Garland, el Procurador General de Justicia, que acepta públicamente que ya son grupos delictivos, cárteles gringos, los que también intervienen en el tráfico ilegal de armas a nuestro país. Es un precedente importante. La pregunta que te quiero hacer, estos testimonios de Garland y del secretario de Estado, Anthony Blinken, ¿podrían ser utilizados por el gobierno de México en esta disputa civil en Arizona? Como argumentos legales,
Y déjame empezar por decir, sí, qué bueno que sucedió esto, histórico, no se había escuchado y me parece que eso es el resultado del esfuerzo de todos los mexicanos de exigir mayor responsabilidad. Ahora, como argumentos legales, no me parece que se vayan a incluir, porque aquí la demanda es por la negligencia de estas empresas. Y cuando las empresas nos dicen es una cuestión de aduanas, nuestra respuesta es, no, las aduanas no tienen nada que ver, es la forma como tú comercias tu negocio, tus productos. Ahora, en la escena moral o en los discursos públicos sí tienen muchísima potencia, porque lo que demuestran estas declaraciones de funcionarios gubernamentales de altísimo nivel es que sí hay un problema en territorio estadounidense. Entonces, tenemos que atender al origen. Estas demandas van al origen corporativo. Habrá otras cuestiones que se discuten en otros ámbitos, pero pues mucho mayor recursos para ATF, revisión de su marco jurídico. Es sorprendente que no existía un delito de tráfico ilícito de armas, cuando es uno de los mayores productores de armas en el mundo. Entonces, me parece que vamos avanzando en la línea correcta en este tema. Ahora bien, también hay que verlo aquí por la parte de negligencia, pero del gobierno federal de Estados Unidos. Tenemos años de escuchar en voces de funcionarios, sí, vamos a hacer más, pero en realidad el hecho de que la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país tenga que recurrir a las Cortes Federales en Estados Unidos es un indicador de que la Casa Blanca, Washington específicamente, no hace lo que le promete al gobierno de México. Fíjate que las empresas demandadas en Boston nos decían en su respuesta, el gobierno de México está utilizando esta vía porque no logra avanzar en la parte diplomática. Yo difiero de estas empresas. El gobierno estadounidense pues está constreñido a lo que le permite su ley hacer, ¿no? Entonces, si no había un delito de tráfico ilícito, pues tenían cierto alcance. Ahora ya con este delito podrán hacer mucho más, necesitan más presupuesto. Pero esa es una conversación que tendrá que seguir a nivel bilateral y los ciudadanos estadounidenses pues le tendrán que exigir a su gobierno que haga más para evitar estos daños por las armas. Ahora, las empresas, independientemente de lo que hagan, se haga a nivel gubernamental, federal y estatal, las empresas son responsables y eso quiero poner ese dedo ahí, indicarlo, no es una cuestión de unos u otros, es de ambos en este sentido. El gobierno estadounidense está haciendo su trabajo, estamos muy animados de que haga más, pero queremos también que las empresas se hagan responsables, porque decir que es una cuestión nada más del gobierno, pues les da más velo de impunidad a estas empresas, de decir, pues yo cumplo con la ley y si el gobierno no me dice que yo haga tal o cual cosa, pues no la hago. No, las empresas tienen que hacerse responsables. Otras industrias lo hacen mucho antes de que el gobierno se los pida. Entonces es importante resaltar la responsabilidad corporativa. Ahora, la decisión del juez Dennis Saylor en Boston, en contra de lo que ustedes querían contra los fabricantes de armas, utilizó el argumento de la extraterritorialidad. Sí. Para el caso de Arizona, ¿podrían escudarse estos cinco vendedores en un argumento similar o utilizar como un precedente judicial el fallo de Saylor, aunque se vaya a apelar? Podría el juez de Arizona decir, a ver, los reclamos del gobierno de México por daños son improcedentes porque los demandados están protegidos por la ley de inmunidades, PLACA, que tiene efectos extraterritoriales. Aquí, un elemento que es coincidente con Boston, pero es mucho más claro de entender en Arizona, es que la venta de las armas a prestanombres se da en territorio estadounidense. En Boston, el juez establece que, bueno, pues la negligencia o quizás lo que nosotros señalamos como acciones y omisiones, pues eso está cubierto por PLACA y el daño ocurre en México. Entonces, PLACA pues, tiene efectos extraterritoriales. En el caso de Arizona decimos, son negligentes, pero además actúan vendiendo estas armas. Entonces, es un hecho que se da en territorio estadounidense, donde dice PLACA muy claro en sus excepciones. Si la persona demandada,
incurre en violaciones a leyes estatales o federales, no es inmune, no puede gozar de las inmunidades. Entonces Arizona, pues más que utilizar el precedente de Boston, pues quizás nos da luz sobre el alcance de placa, como nosotros establecemos, que no tiene efectos extraterritoriales y las empresas que violen leyes estatales o federales no pueden ser inmunes. Una última pregunta porque nos apresura el tiempo, Alejandro. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha dado a entender que el gobierno mexicano podría incluso recurrir a los foros internacionales para mantener esta demanda en contra de los fabricantes y vendedores de armas de Estados Unidos. ¿Cuál es la expectativa en ese sentido? Estamos abriendo un flanco adicional en esta estrategia, que es en el sistema interamericano por lo pronto. El 25 de octubre habrá una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A petición del Gobierno de México se celebrará esta audiencia pública sobre la responsabilidad corporativa de la industria de las armas en Estados Unidos en violaciones de derechos humanos. Esto es importante porque si bien no es una corte que sancionaría las demandas a las empresas de la industria de armas, sí permite resaltar un componente. Estas empresas, como cualquier otro actor en la vida diaria que tenemos nosotros, tendría que prever que sus acciones no contribuyan a la violación de derechos humanos. Esto no es una cuestión nada más de los gobiernos, también los actores privados tienen que prever y evitar que sus productos causen un daño, y el más específico, pues la violación al derecho a la vida, ¿no? Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Cancillería Mexicana, gracias nuevamente por estar entre Washington y México. Y bueno, le vamos a dar seguimiento a este asunto que está pendiente ahora en la Corte Federal del Distrito en Arizona. Gracias por estar entre Washington y México. Gracias, Jesús. Hasta luego. Washington y México. Volvemos. Pucha Play con Gonzalo Lira. Y conste que ya no es pretexto la ampolla, porque podemos usar los dedos hasta de los pies para el Pucha Play de Gonzalo Lira Galván, que cada semana nos tiene recomendaciones excepcionales, como en esta, ¿verdad, Gonzalo? ¿Qué nos tienes preparado? Así es, Jesús. Pues vamos a platicar de una película que a mí me gusta bastante. En su momento hizo un poco de ruido, pero siento que no se quedó mucho en la memoria de las personas. Y hablando del tema de las armas, de nuestra relación con Estados Unidos y pues la gran diferencia que hay entre la política de portación de armas entre nuestro país y Estados Unidos, que siempre me llama la atención cuando uno va a cruzar la frontera al revés, de Estados Unidos para México, el montón de advertencias que hay conforme te vas acercando a la frontera, que dice: recuerde que en México las armas no son legales, para que no te vayas a pasar con tus rifles de asalto comprados en el Walmart, ¿verdad? Pero fíjate que hablando de este tema, hay una película que es muy interesante porque creo que resume muy bien todas las implicaciones que esta relación puede llegar a tener. Y se trata de 600 millas, una película de Gabriel Ripstein, que nos cuenta la historia de un chavito que es interpretado por Christian Ferrer, y la relación que tiene con un agente de la ATF en Estados Unidos, que es interpretado por Tim Roth, en el momento en el que él lo toma, ya que él es un pequeño contrabandista de armas, él lo recluta de alguna forma pues para trabajar para la policía estadounidense, o para formar parte de ahí de un grupo de espionaje, y cómo al final este personaje, que pues al dedicarse a lo que se dedicaba, ¿no?, al tráfico de armas, pues vivía en una situación de ilegalidad, por lo tanto de descobijo por parte de cualquier institución, y cómo la llegada supuestamente de este policía interpretado por este agente interpretado por Tim Roth pareciera que le pudiera dar una esperanza
a este personaje de estar protegido. Sin embargo, lo que nos muestra es cómo, por donde lo veas, la relación que uno puede llegar a tener con las armas, pues deriva eventualmente en circunstancias fatídicas, ¿no? Desde las más obvias, como la muerte, hasta las de verte involucrado en círculos de personas que se dedican a la ilegalidad, y cómo de repente este personaje joven, al quedar entre la espada y la pared, entre estos dos bandos, pues lejos de verse beneficiado, de sacarle provecho, como al principio de la película nos lo podría plantear la situación, pues termina en una situación igual o peor. Y creo que es el discurso que tiene este director Gabriel Ripstein, que bueno, si no ubican el trabajo de Gabriel Ripstein, también por ahorita es uno de los directores de la serie Un extraño enemigo, que está en Prime Video. También vale mucho la pena que se asomen y que nos cuenta la historia de México en el 68, la primera temporada, y ya después en esta segunda temporada que se acaba de estrenar también nos habla del México de los años 70, ¿no? Post México 68, pues cómo las cosas realmente no han cambiado, pero creo que sirve para poner en contexto cuál es nuestra relación, en el caso de 600 millas, como lo decíamos, con las armas, cómo la supuesta ilegalidad de la aportación de armas, bueno, la ilegalidad tal cual, la aportación de armas, pues tampoco necesariamente es una garantía de absolutamente nada, y cómo del otro lado la legalidad pues no deja de involucrar roces con el mundo criminal, más allá de cualquier creencia que uno pueda tener sobre este tema, ¿no? Creo que es muy interesante esa perspectiva, porque a final de cuentas nos demuestra que, por donde lo veamos, no hay forma de relacionarse con un instrumento pensado para la muerte que salga bien. No, y es que, como lo dices, desde diferentes ángulos me parece que debemos observar cómo un tema tan delicado y tan inmiscuido en el día a día de la sociedad mexicana como son las armas de Estados Unidos, hay muchos mitos y verdades alrededor de todo esto, y para ello debemos pues tener una pluralidad de donde observar las cosas y poder cada uno discernir lo que considere sea pertinente. Pero la realidad es esa: las armas de Estados Unidos son la industria de la muerte, y las de cualquier país. Exacto, y por donde te toquen, esa palabra que tú utilizaste, la palabra muerte, siempre va a estar rondando a cualquier persona que forme parte de este círculo, ya sea en Estados Unidos de forma legal, en México o en las fronteras de forma ilegal. No hay gatillo que no tenga como objetivo final la muerte. Pues ya lo saben, si no pueden utilizar los dedos de las manos o de los pies por las ampollas, con la nariz, como en mi caso, por narigón, o como último recurso, hasta la lengua, para Pucha Play con Gonzalo Lira Galván. Abrazo, Gonzalo. Abrazo para ti, Jesús. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Es hora de leer, y aquí está Fernanda Álvarez de Penguin Random House, como siempre, recordándonos que lo más importante es justamente eso, leer. Fer, ¿qué nos tienes? Hola, querido Jesús, pues como siempre es un compartir con ustedes los libros, y traigo dos novelas. La primera de ellas es de un autor mexicano, también ya ganador de otros premios como el Tusquets, como fue Vicente Alfonso con Huesos de San Lorenzo, y que ahora está con nosotros publicando una novela que se titula La sangre desconocida. Es una novela breve, es una novela... No sé si tú recordarás como estas colchas que teníamos sobre todo en la infancia, que estaban hechas de patchwork, ¿no? Que eran retazos de distintas telas. Sí. Pues esa es una novela hecha de retazos, y una cosa muy interesante es que estos retazos, sí, la narrativa los va hilando, pero sobre todo es el lector el que va a acabar de
formar, digamos, esta colcha que va a ser la sangre desconocida. Y no siempre como lectores tenemos esa oportunidad de participar tanto en la recreación de una obra. Es la historia Tres Tiempos, las primeras dos es en 1971, luego 1973, estas suceden en Camel City. Hay una desaparición de Harriet, que es una hija, digamos que problemática, pero de padres ricos, y está involucrada una mexicana que se llama Rosario. Después, en el 73, sigue Rosario, pero se alía ya con Bernardo Ayala, que es un profesor. Ellos ya están estudiando otro tipo de cosas, y se les cruza la liga del 23 de septiembre, que los va a considerar como asesinos y prácticamente terroristas. Y después, muchos años después, nos vamos a encontrar en un México actual, en Chilpancingo, donde Fabián y Fernanda se van a este México caliente y aguerrido, en el cual lo que están buscando es tener un hijo, y todo este mapa que se escucha muy dispar. Conforme avancemos en la lectura, vamos a ir justo hilando estos retazos para construir nuestra propia novela. Y mira que es en una de las décadas más, digamos, interesantes y problemáticas de nuestro país, que mucha gente, y sobre todo las nuevas generaciones, desconocen, pero pues gracias a los libros y en algunas ocasiones a las series de televisión, se llegan a familiarizar con ello para entender justamente por qué somos así los mexicanos. Totalmente, están las Panteras Negras, está Martin Luther King, que se cruzan discursos, justo se explica un poco la Liga 23 de septiembre, entonces es acercarnos, pues, como bien dices, esa otra parte que también somos, ¿no? Y de dónde venimos. Además, pues, nunca falta a lo Vicente Alfonso, ¿no? Esta parte de misterio que habrá que resolver. Fer, pues muchísimas gracias por recordarnos que lo más importante es leer, y como siempre, a los criminales y a los políticos que nos devuelvan a ese México que nos arrebataron. Gracias, Fer. Muchas gracias a ti, querido Jesús. Hasta la próxima. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.